Vamos a comenzar rapidito acá a través de mi página Andrew Albert Chardón, página oficial, nuestro segmento de los miércoles Pensando en Voz Alta. Como siempre, un saludo a todos los buenos amigos foristas que se conectan con nosotros acá en vivo, recordando que luego esto será nuevamente transmitido o retransmitido a través de mi canal de YouTube de forma diferida. Ya los amigos pues de esa otra plataforma, como siempre, pues participan también en este esfuerzo que hacemos por divulgar información o por tal vez hacer algún tipo de análisis que se preste para el mejor entendimiento de lo que ocurre aquí ahora en el mundo en que todos nosotros vivimos. Una vez más, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos a miércoles 19 de junio del año 2024. Esto es Pensando en Voz Alta, mi catarsis de los miércoles, y aquí también ya los perritos de casa y los gatitos jugando también en los pies. Esos son los hijos adoptivos que tenemos y con eso vivimos y con eso disfrutamos. Así que también pues los invitamos a todos a que rescaten algún animal que esté obviamente abandonado, que hagamos también pues ese tipo de justicia, no solamente con seres humanos que necesitan de nosotros, sino también con otras criaturas que no tienen culpa, ¿no?, de estar viviendo realenga o estar abandonadas en las ciudades debido definitivamente a la mala planificación humana y al poco interés que le damos realmente a otras formas de vida que pues utilizamos para darnos un gusto, darnos placer o meramente tenerlos y luego abandonarlos cuando ya no nos gusta. Esa es la triste realidad que se vive en grandes ciudades del mundo, y aquí en Puerto Rico tenemos esa misma situación. Bueno, dicho eso, vamos directamente a los asuntos que me traen esta noche con ustedes, una vez más aquí en Pensando en Voz Alta. Bueno, hay una serie de situaciones que se están conjugando en estos momentos en el mundo y que es importante, creo que es interesante que le echemos un vistazo para ver cómo se van alineando, ¿no?, las piezas en el mundo, cómo esto se va ajustando a las circunstancias políticas, económicas y militares que se están dando y el porqué del porqué de estas alianzas que surgen continuamente y muchas de ellas de forma inmediata. Otras pues ya llevan tiempo, pero se sigue reajustando la política internacional en esto que podría ser llamado el nuevo orden mundial que viene a continuación, es decir, lo que viene por fases y lo que se está, ¿cómo diría yo?, estableciendo como una tendencia en estos momentos en el mundo. Recuerden ustedes que la globalización como la conocemos, y por más que usted escuche por ahí que se quiere destruir la globalización, que quiere sustituirse por otro sistema, la realidad es que la globalización es el medio internacional de negocios, es la forma de hacer el mercado, de correr el mercado, las inversiones, las bolsas y todo lo que sea ganancia y capital. Y dentro de la globalización usted tiene tanto a Estados Unidos como tiene a China, tiene a países tan distantes como Israel, como puede ser Rusia y como tantos más, que existen las sanciones económicas que hemos visto debido a reacciones, a situaciones que han surgido y que a través de décadas ha sido tal vez el mecanismo más rápido para tratar de evitar que los conflictos puedan escalonar más o puedan intensificarse. Pues sí, lo sabemos, es una de las maneras o formas que se hacen, que casi siempre escuchamos a Estados Unidos y sus aliados imponer estas sanciones económicas, es cierto, pero que también China, al igual que Rusia, las imponen, o no lo sabía. Claro, esto es un juego de toma y daca, donde todos pues tratan de tener la mejor posición dentro de este tablero, como tantísimas veces hemos aquí explicado, y definitivamente para nosotros es bien importante que estemos conscientes que este es el juego que todos juegan. Sí, es una frase que yo traigo continuamente, porque es importante que no tratemos de justificar un lado o justificar al otro. Todos quieren la hegemonía internacional, todos quieren el control mundial. Aquí ningún país quiere ser, qué sé yo, redentor espiritual de nadie, ¿no? Y ni moral, ni tampoco traer un sistema de liberación política, ninguno, hombre. Todo está definitivamente dentro de unas líneas donde unos intereses creados, sean políticos, económicos, son impulsados también obviamente por las fuerzas militares y las fuerzas económicas de la industria. Y aquí se lucha precisamente por implantar esos sistemas. Hay un modelo que hemos visto hasta este momento que impera desde la Segunda Guerra Mundial, luego terminada esta, que es el modelo occidental corrido por los Estados Unidos, utilizando el dólar como su herramienta especial en un momento dado como moneda de valor internacional por tener su valor en oro, cosa que se pudo ir perdiendo ya de acá a los 60, cuando De Gaulle tiró al frente o al medio a los Estados Unidos, y ahí pues se descubrió al mundo que Estados Unidos no tenía la capacidad de poder
darle valor a sus monedas ni a sus inversiones con capital oro o con el oro como tal, ¿no? Como realmente el valor real de su moneda internacional o su moneda nacional. Y por otro lado, el cambio que se dio luego en los años 70, 72, 73, con la llegada del petrodólar y con las relaciones que se hizo con la OPEC y Arabia Saudita, cosa que hemos hablado aquí muchas veces, pero que trae como trasfondo para que entendamos que ese es el modelo que hemos vivido hasta ahora. Hay un nuevo modelo que se quiere implantar, hemos hablado muchas veces de lo que BRICS plantea, y es el uso de múltiples monedas de intercambio comercial entre los países que componen esta organización de países emergentes. Están obviamente en estos momentos en contraposición a lo que está el G7, en contraposición inclusive al G20, donde hay países del BRICS que están dentro del G20, pero que están obviamente en esta campaña de desdolarizar, ¿no? De sacar el dólar primeramente como la moneda de reserva internacional, como la moneda de compra exclusiva de petróleo, o como sea, en el momento que sea, como la única divisa que tenga tal vez la confianza mundial, que siempre, como siempre hemos dicho aquí, pues repercute en la ganancia de Estados Unidos, que puede crear dólares cuando quiere y como quiera, y el valor pues siempre cae dentro del signo de interrogación, de lo cuestionable. Simple y meramente viven de la confianza que puedan tener las naciones o los individuos con el valor del dólar, porque el valor se desconoce. Son commodities como el petróleo y otros que tal vez puedan ser relacionados con esto. Dicho eso, pues vamos directamente a esta situación, que es importante que conozcamos nosotros sobre las alianzas que se están dando en estos momentos en el mundo. Usted sabe muy bien que precisamente ayer llegó a Pyongyang, ¿no?, a la capital de Corea del Norte, Vladimir Putin, y se reunió con Kim Jong-un, y una vez más los lazos que habían comenzado en la visita que había dado Kim Jong-un el pasado año allá a Moscú, pues se fortalecen, ¿no? Hay una línea directa entre Moscú y Pyongyang. Vladimir Putin acaba de reafirmar y acaban de llevar unos documentos que han firmado ambos líderes mundiales, específicamente el líder de Corea del Norte, que aunque es un líder mundial porque se le conoce mundialmente, pero obviamente no tiene influencia mundial, vis-a-vis Vladimir Putin, que sí tiene un peso internacional. Pero bueno, la cuestión es simple. Estos dos países han llegado a un acuerdo oficial de mutua colaboración, de mutua ayuda dentro del campo militar, dentro de lo que pudiesen ser amenazas directas contra la soberanía de ambos países. En pocas palabras, si te metes con Corea del Norte, te metes con Rusia. Vis-a-vis, si te metes con Rusia, te metes con Corea del Norte. Algo muy similar al pasado acuerdo que tomaron recientemente Xi Jinping, el presidente chino, con Vladimir Putin, el presidente ruso. Así que hay una interesante ecuación en todo esto, y es la siguiente. Una vez salió Vladimir Putin, ¿no?, de Pyongyang, de la capital de Corea del Norte, se dirigió a Vietnam, ¿okay? Se fue directamente allá a Hanoi, y se reunió obviamente con el primer ministro de Hanoi, se reunió con toda la alta camarilla del gobierno comunista de Hanoi. Está haciendo una gira diplomática con los antiguos socios de la Unión Soviética. ¿Lo entendió? Vamos, hay que ir muy allá y buscar de forma esotérica. Simple y llanamente está en este momento en esta gira internacional por todo lo que ellos llaman el Asia-Pacífico. Estados Unidos le llama Indo-Pacífico, ellos le llaman Asia-Pacífico, a la misma cosa, pero es la forma y la postura, ¿no?, geopolítica que utiliza el bloque, por ejemplo, oriental vis-a-vis el bloque occidental. Desde el punto de vista de Putin, es importante empezar a enlazar todos estos países de la región que de alguna forma o manera pueden ser parte de los enlaces que puedan sostener no únicamente su campaña actualmente en Ucrania, sino también sostener posiciones neurálgicas que sean importantes en caso de que un conflicto podría surgir en Asia, y la posición que podría tener de ventaja Rusia dentro de este conflicto. O sea, todo esto tenemos que entenderlo, ¿no?, que a la misma vez que Estados Unidos se está moviendo con sus aliados en Asia, esta vez desde el Indo-Pacífico, como le llaman los occidentales, donde está uniendo obviamente líneas con quién, bueno, líneas por ejemplo con Indonesia, está cerrando líneas también con Filipinas, está cerrando líneas hace tiempo con el Japón, con Corea del Sur, con Australia y otros países de la región. Y es lo que han acusado, por ejemplo, los chinos, e inclusive los rusos, de tratar de crear una OTAN en Asia, ¿no?, una organización similar a la del Tratado de los Países del Norte allá en Europa, pero esta vez allá en Oriente, que por
décadas siempre se preguntaba de por qué no se había hecho este tipo de movimiento, y la contestación siempre había sido de que no había un enemigo, ¿no?, de calibre como es China en la actualidad, porque China en aquel entonces era un país agrario, no era un país, ¿no?, de capacidades industriales y económicas a gran escala como es en la actualidad, la segunda potencia económica del mundo, y actualmente se convierte en la segunda potencia militar del mundo, desplazando a Rusia de esa posición. Así que hay que darle ojo a todos estos movimientos y alianzas que se están dando. ¿Por qué? Porque bueno, una vez ya se llegó a este acuerdo entre Corea del Norte y Rusia, pues ya no sería un secreto, ni sería obviamente una operación encubierta, el que estén dando municiones, el que estén dando misiles a Rusia para que los use en su frente de batalla Ucrania. Obviamente Kim Jong-un ha apoyado desde el día 1 la operación especial de Putin o la invasión a Ucrania, le ha dado total apoyo a esa operación, y esto pues Rusia lo está pagando también obviamente con creces, primeramente adquiriendo las municiones que se fabrican y que se tienen almacenadas en Corea del Norte y que Rusia no tiene la capacidad de estar, ¿no?, en su manufactura produciéndolas en la cantidad que se necesita, y por otro lado pues Corea del Norte pues adquiere tecnología, ¿no?, espacial, tecnología más avanzada en electrónica para poder entonces expandir y repotenciar su programa nuclear, que es lo que obviamente teme Corea del Sur, teme Japón, los vecinos de la región y lógicamente Estados Unidos. O sea, todas estas cosas hay que estar echándole ojo, porque es precisamente el movimiento internacional que se está dando, son las fichas que se están poniendo en posiciones de ventaja, y hay que ver quién realmente, ¿no?, aprovecha estos primeros movimientos, porque todo esto lo vamos a ver en la próxima década. Me explico para que me entiendan. La gente habla de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Usted ve los rumores de guerra, los tambores de guerra, los sustos que aparecen, las amenazas continuas, pero realmente la Tercera Guerra Mundial podría significarse en la próxima década, no en esta. Estamos en 2024, ya estaremos hablando de 2031. 2031 en adelante, en cualquier momento, la Tercera Guerra Mundial podría surgir porque las condiciones serían propicias y porque ya no habría forma o manera, obviamente, de poder sustentar crecimientos económicos de todos estos grupos, del BRICS, del G7, del G20, los deseos, por ejemplo, imperiales que puedan tener las superpotencias, porque todas, oiga, mastique con las neuronas, todas tienen obviamente pretensiones imperiales. Rusia, China, Estados Unidos, Irán incluso, y muchos otros que podrían estar tras bastidores tratando de ver cómo se acomodan en este realineamiento que hay político y militar en el mundo, en estos bloques económicos. O sea, este es el análisis simple, la manera más fácil de plantearlo para que todo el mundo lo pueda asimilar rápidamente y no ponernos a jugar crucigramas en la cabeza, ni buscar, qué sé yo, la raíz cuadrada del 1. Vamos directamente a las cosas que sí son, ¿no?, visibles, que son las tendencias y que son los acuerdos que se están haciendo en estos momentos. Mientras se llega a ese acuerdo, por otro lado, tenemos entonces que Estados Unidos también recientemente, hace unas semanas, firmó un acuerdo de colaboración, ayuda y defensa con Filipinas, que esto llevó inclusive que John Kirby advirtiera directamente, obviamente este oficial del gobierno de los Estados Unidos, advirtiera directamente a China de que se abstuviera de llevar a cabo, ¿no?, operaciones agresivas contra los barcos, por ejemplo, filipinos, contra la marina mercante filipina, contra barcos de guerra, inclusive filipinos, o contra la región o la libre navegación que pueda haber en esa región del mar meridional. Sabemos obviamente que la situación diplomática entre China y Filipinas no es buena, que ha habido un sinnúmero de encontronazos entre ambas naciones, que ambas naciones, al igual que Vietnam, Indonesia y otros países de la región, pues sostienen que el mar meridional les pertenece a todos ellos, que inclusive Filipinas reclama básicamente zonas marítimas y pequeños cayos o islas que están meramente a 235 kilómetros de su costa, mientras China reclama zonas que están a más de 1.300 kilómetros del lugar más cercano de China. Así usted se da cuenta quién hace aquí lo que hace y qué movimientos son agresivos para tratar de imponer, ¿no?, obviamente, unos poderes o unas capacidades para control y dominio de zonas de navegación y regiones como el mar meridional. Y lógicamente lo que está pasando también en la situación de Taiwán, que le hemos explicado infinidad de veces, pero que hay que seguir dándole a este punto, porque recuerde usted también que Estados Unidos y Taiwán
Y recuerde que Taiwán no tiene identidad internacional, me explico. O sea, no es reconocido como una nación, como un Estado. No tiene esa identidad dentro de las Naciones Unidas. Hace años que se separó de las Naciones Unidas, porque hace muchos años atrás, antes que Estados Unidos en los 70, para allá del 72, comenzara nuevamente las relaciones bilaterales con la República Popular de China, hasta ese tiempo, los años 60 y principios de los 70, pues Taiwán se reconocía como China. Y eso era lo que en las Naciones Unidas se aceptaba como China, y todavía hay países, inclusive en Latinoamérica, que ven a Taiwán como China y que no tienen relaciones de ninguna índole, diplomáticas, políticas, económicas, con la República Popular de China continental. Ahora, dicho eso, es importante señalar que eso cambió y que, por ejemplo, está la famosa política de las dos Chinas, que se ha aplicado de forma algo rara y diría yo, discriminada, por ejemplo, en Hong Kong, donde ya pues la autonomía de Hong Kong parece que no existe y no está, donde el gobierno chino ya rompió los tratados y los acuerdos que había tenido con los británicos y el acuerdo que había tenido con el gobierno, obviamente, de la ciudad de Hong Kong, el gobierno municipal, los ciudadanos de allí. Ya eso no aplica nada. Ahora es el régimen chino, como siempre, con todas sus diferentes zonas y regiones del país, ¿ok? Así que ahí cambió. Habíamos hablado aquí, obviamente, y aquí hago refrescando la memoria, de que Taiwán, lo que antiguamente la llamaban la isla de Formosa, Taiwán nunca ha estado bajo control del gobierno de la China comunista. Nunca. O sea, allí no ha pisado a Taiwán ningún primer ministro chino, ningún presidente chino, ni ningún general chino. Nunca. Mastica con las neuronas. Nunca. Pero, obviamente, China la reclama. Y la reclama obviamente como que, bueno, pues un territorio que está por la libre, un territorio que se ha sublevado, ¿no? Una provincia rebelde y tantas cosas más que se puedan decir. Pero si usted parte de la premisa original de que esa población tiene su propia idiosincrasia, su propio idioma, y que nunca han estado bajo el régimen comunista de China, pues usted entonces tiene que valorar la cosa un poco diferente. No puede ser, qué sé yo, tan reaccionario, de irse a un lado al otro, comunismo ahora, qué sé yo, igualdad del otro, lo que usted quiere decir, propiedad de tal, ¿no? Reclamo de China. No, aquella gente, por cuestiones, lógicamente, de conveniencia política y económica, es que esto se ha mantenido en esa situación que está. Los taiwaneses tampoco han definido nunca, ¿no?, su posición debido al temor que tienen de China, cosa que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque aunque China cada vez es más poderoso en la región y tiene armamentos más modernos y cada vez se capacita para poder tener una operación rápida, ¿no?, de rápido dominio sobre la isla de Taiwán, la realidad es que los taiwaneses pues siguen con acuerdos para fortalecer sus posiciones defensivas de una manera que no sea simétrica. Me explico, dentro de la estrategia militar. Taiwán definitivamente no va a tener una defensa como la tendría cualquier territorio, porque en pocas horas, en menos de 48 horas, todos los aeropuertos, todas las zonas de lanzamiento de misiles, todos los muelles, etcétera, etcétera, serían devastados, destruidos por la Fuerza Aérea de China y por la naval china. O sea que obviamente no puede poner blancos fijos. Está en otro tipo de estrategias con blancos movibles, blancos subterráneos, movimiento aéreo, movimiento naval. O sea, hay otras estrategias que se han ido desarrollando por décadas, no ayer, por décadas, y que se están fortaleciendo con la tecnología que Estados Unidos le puede proveer a Taiwán. Y me explico más, para que entienda cuál es, ¿no?, el meollo de todo esto. Lógicamente Estados Unidos tiene un acuerdo con Taiwán, ¿de qué? De defensa, de seguridad, de intervenir a favor de Taiwán en contra, nuevamente, un ataque de China. Fíjese nuevamente, vuelvo a lo que comencé cuando abrimos hoy aquí pensando en voz alta. Acuerdos y alianzas. Unos a un lado, otros a otros, contramedidas de una forma, contramedidas de la otra. Y así se está jugando y poniendo en posiciones nuevamente, buscando posiciones de ventaja, buscando, ¿no?, de qué forma o manera neutralizar al oponente, o de por lo menos lograr algún tipo, digamos, de disuasivo que pueda, por el tiempo que sea un tiempo limitado, evitar que pueda haber un enfrentamiento militar, cosa que se hace difícil. Si usted no lo sabía, por ejemplo, hace 2 meses atrás, un barco de los Estados Unidos, eran dos, un barco de la Marina y un barco que tenía, por ejemplo, infantes de Marina, fueron completamente aislados. Allí cerca de Taiwán, sí, en el estrecho de Taiwán, fueron aislados por las fuerzas navales de China. Claro que eso se publicó en la prensa, en una esquinita, aquí en Puerto Rico, en el Caribe Oriente, que es lo que hay insularismo mediático, que no le pregunte a ningún medio porque no saben nada de nada, no pierde el tiempo.
No deje que su cabeza se llene de la baba política. La realidad es que se aisló por casi 2 días, por casi 48 horas, 2 buques de Estados Unidos y uno lleno obviamente de infantes de marina, que era un buque anfibio, que estaban pasando precisamente por esa región, que se supone que hay un tránsito abierto, pero que China ha limitado el tránsito en esa región. Ha dicho que ya pues no, que allí hay que pedir permiso a China, y China pues cada vez que pasa un barco, incluso hace poco pasó un barco holandés de Países Bajos y tuvo un incidente con barcos chinos también en la región, porque están bien agresivos con cualquier barco, perdonen ustedes, extranjero, que entre en ese sitio. Bueno, les digo esto porque lo que ocurrió fue bien interesante y fue una llamada de alerta, un poco de agua, porque si no lo terminamos, recuerde que estoy en recuperación de las cuerdas vocales. Estas son las señales de alerta. Hombre, por casi 48 horas, 2 barcos de Estados Unidos no pudieron comunicarse con nadie. No, bloquearon las señales, scramble, bloquearon los satélites. No había GPS, no había comunicación de satélite, no había comunicación de alta frecuencia, no había comunicación de ultra baja frecuencia. Pudieron aislar total y completamente 2 buques de los Estados Unidos. Y eso obviamente es una alerta roja, una bandera roja en el Pentágono, en la Oficina Naval de Estados Unidos, en Casablanca. Eso te indica de que ellos poseen la tecnología para poder bloquear las señales de comunicación, para poder definitivamente sacar del medio, ¿no? Romper secuencias de movimientos, navegación o inclusive de estrategias navales. Así que Estados Unidos tiene que volver nuevamente a reevaluar qué es lo que está pasando en aquella zona y qué capacidades tiene técnicas, tecnológicas, militares para enfrentar realmente un ataque masivo contra Taiwán, y cuánto estarían involucradas sus fuerzas y cuánto serían vulnerables sus fuerzas vis a vis qué contramedidas, una vez más vuelvo a señalar, tiene Estados Unidos para este tipo de tecnología. ¿Ok? Pues bien, existe ese tratado con Taiwán en Estados Unidos de, obviamente, seguridad y protección, como lo tiene con Japón, como lo tiene con Corea del Sur, como lo tiene Australia y Estados Unidos. O sea, los aliados de la región, obviamente, se apoyan unos a otros. Ahora, habrá que ver el día que realmente el mambo comience allí, quién realmente va al frente. Como les he dicho, de ocurrir realmente una tercera guerra mundial, y que por la tendencia que hay, ¿no?, y los cálculos que han hecho los expertos en este tipo de asuntos en particular, las proyecciones que se dan, es que la próxima década sería la década donde podríamos tener un incidente a gran escala. En estos momentos la tendencia es tener guerras, sí, pero son guerras que siguen nuevamente focalizadas en una región. Me explico para entendernos mejor. Ucrania se ha quedado en Ucrania, Rusia en Ucrania. Bielorrusia obviamente ha permitido el uso de su territorio, como otros países de la OTAN ha permitido el uso de su territorio para mover equipamiento, municiones a Ucrania, obvio. Bielorrusia ha sido armada con armas nucleares tácticas, que de hecho declaró Lukashenko que ellos no las van a utilizar en una ofensiva, sino que serían defensivas. Sí, Pepe, eso dice todo el mundo, pero la realidad es que usted no sabe quién va a tirar el primer golpe, y el que lo tire va a tomar ventaja siempre. La situación es que lógicamente no se ha expandido, se ha tratado por todos los medios de que esta guerra no escale y se vaya más allá de las fronteras de Ucrania, no ha llegado a otras regiones del mundo por el momento, no ha afectado directamente a países de la OTAN, así que aunque la guerra esté ahí, y la guerra esa tiene una serie de peligros potenciales, no se ha extendido. Bueno, vamos ahí desde el 2022, pero nuevamente, eso es una tendencia, una señal de que esas son las guerras que se están dando ahora, donde se están tratando de contener, donde obviamente las operaciones proxy están a todo dar, la guerra híbrida está activa a todo su potencial, utilizando todos los medios posibles, pero que nos está anunciando cuál es la tendencia del próximo paso, el próximo escalón. Tiene Gaza, Israel. La guerra no ha salido de allí. La guerra sigue en Gaza. No se extendió ¿a dónde? No se extendió a Egipto, ni a Jordania, claro que no. Hay una situación con Hezbollah en el Líbano, pero la guerra no se ha extendido todavía. La guerra de Gaza al Líbano, ¿es o no es así? Claro que no. Pero la situación del Líbano es otra de la que vamos a hablar en un momento. O sea, el potencial de una guerra mucho mayor, sí, oiga bien, mucho más grande, mucho más destructiva que la invasión a Gaza, ¿no?, de la operación militar del FDI contra las milicias de Hamas. Obviamente no estamos hablando de lo mismo, ni se escribe igual. La lucha con Hamas obviamente no es lo mismo que con Hezbollah. Total y completamente diferente, lo hemos explicado innumerables veces. Bueno, cuando digo todo esto, hay que recordar que la guerra de darse en la región del Mar Meridional, o de darse, por ejemplo, en la región de Taiwán, ¿no?, en esa región,
va a ser una guerra de alta tecnología. Y desde ahora, tanto Estados Unidos, Taiwán como China se están preparando para una guerra de drones. Recuerde que Estados Unidos está utilizando drones desde el principio de este siglo, ¿no? Desde las operaciones militares que empezó en África, empezó en Irak, empezó en Afganistán. Fue obviamente el primero en usar este tipo de artefactos en guerra, directamente en guerra. Ya se usaban obviamente para vigilancia, ya habían drones militares de diferentes países, muchos de ellos comprados a Estados Unidos o muchos de ellos comprados a Israel. Pero la realidad es que en la actualidad, desde Irán hasta Rusia, fabrican sus drones, como China y muchos otros que han entrado en ese mercado. Incluso Ucrania produce sus propios drones. Por ejemplo, Ucrania, hasta el día de hoy, para que tengan una idea, ha perdido más de 10.000 drones contra Rusia. O sea, lo que pierde básicamente en un mes. En un mes son 10.000 drones por mes. Pierde Ucrania en su guerra contra Rusia. Claro, son drones de estos FPV, que son drones pequeños, valen como $1.000 cada uno. No estamos hablando de un Viper, no estamos hablando de un Predator, nada de eso. Pero obviamente es una enorme cantidad de estos drones, como los rusos usan los drones kamikaze, que son originalmente iraníes, aunque ya se están fabricando en Rusia, obviamente, con las especificaciones de Irán. Y también pues son drones desechables que van a destruir. Por esto hay que también señalar lo siguiente, ¿no? Como este punto aparte de la Ucrania antes de entrar en otra situación. Hombre, aquí es importante indicar, por ejemplo, que las bajas son masivas en esta guerra. O sea, en esta guerra aquí nosotros vemos meramente, ¿qué diría yo? Un golpe de información que nos llega, ¿no? Un poco de esa información. Nos está llegando más de lo que pasa en Gaza, de lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania siguen las operaciones militares. Por ejemplo, los especialistas militares y los analistas sacan un promedio de que los rusos pierden 60 tanques al mes, ¿ok? 10.000 drones pierden al mes los ucranianos, 60 tanques pierden los rusos todos los meses, ¿no? Los rusos, cuando comenzaron su ofensiva contra Ucrania, contaban con 3.000 tanques de guerra, 3.000, ¿no? La fuerza de tanques blindados más grande del mundo. Han perdido 2.600 tanques hasta el día de hoy. Lo sabía, ¿sí? Desde que comenzó esto. 2.600 tanques. Pero en la actualidad, según los números que se calculan por los analistas militares, deben tener 1.900 tanques porque se siguen construyendo tanques. Claro, no a la velocidad que le destruyen los tanques. Le destruyen 60 en un mes y nada más pueden tal vez recuperar 20. Porque su industria no va más rápido. Y debido a que mientras más moderno es el tanque destruido, menos menos refracciones, menos elementos, menos equipamiento de alta tecnología está disponible. Por eso es la situación con China, de que no envíe tecnología que es usada ¿no? en dos direcciones, tecnología que tiene la capacidad de poder ser implementada en misiles o en cualquier otro vehículo de guerra que use Rusia. Por eso es que la OTAN inclusive advirtió a China de que se abstuviera de esto. Pero usted se pregunta, bueno, ¿por qué la OTAN se mete con China? Pues bueno, porque China legal y supuestamente está por la puerta de atrás colaborando en la guerra contra Ucrania. Y la guerra contra Ucrania, si usted no lo sabía y busque esto a nivel internacional de la ONU, es una guerra ilegal. ¿Por qué? Porque Rusia violó la soberanía de Ucrania territorial y la invadió. Y así es como está en las Naciones Unidas. No está de que Rusia se está defendiendo o no lo sabía. Busque usted cuál es dentro ¿no? de las leyes internacionales y dentro de lo que se dictaminó, no solamente en las Cortes Internacionales, sino lo que se discutió en el Pleno de las Naciones Unidas. Y obviamente Rusia está en violación a una serie de reglamentos internacionales y de acuerdos. Por eso es que esto es obviamente un pandemonium, donde cada cual dice lo que le da la gana, donde todos mienten, pero donde lógicamente hay unos señalamientos internacionales que es por eso que se han dado y se afirman una serie de sanciones contra Rusia. Digo, eso es lo que hay. No es que yo esté a favor de Estados Unidos Occidente. Vaya, lea, entérese, revise y luego me dice. Tan simple como eso, no que yo vi en RT, no que a mí me dijeron, hombre, no deje eso. Vamos a estudiar cómo es. Bueno, dicho ese asunto, para ir escalando esta situación, hay algo que obviamente nos tiene que preocupar, aparte de esta guerra que está pasando, como he dicho, en Ucrania, la guerra que está pasando en Gaza y los conflictos que pasan continuamente, y el genocidio que pasa en el Sudán y otras regiones de África. Recuerde que habíamos hablado aquí inclusive de que la guerra de Rusia y Ucrania se había extendido hasta la República Central de África, se había extendido hasta el Sudán, se había extendido hasta Siria, donde las fuerzas especiales, y vaya con la fuerza espacial de Trump, Space Force, las fuerzas especiales ucranianas están en operaciones contra Wagner, contra los mercenarios rusos en estas tres regiones del mundo, y puede que en otras más. Y esas son las guerras secretas
las que llaman guerras de baja intensidad, las que usted no lee en la prensa, porque bueno, usted sabe, aquí hay que buscar y expurgar muchísimo para poder adquirir a veces mucha esta información que pasa a veces frente a las narices y la gente no le hace caso a este tipo de noticias. Bueno, un poco más de agua para dar un poquitito más. Bueno, había hablado sobre la guerra que podría haber en la próxima... Recuerden que estoy un poco todavía malito. Perdón, ustedes, mis amigos. Un poco más de agua. Ay, señor. Vamos a ver. Afinamos. Bueno, vamos a ver si me da la garganta para terminar. Había hablado que la guerra o la posible tercera guerra mundial podría ser en la próxima, en los próximos años, ¿no? La próxima década. Y que obviamente va a ser una guerra altamente tecnificada. Grandes cantidades de tecnología avanzada, drones espaciales, drones aéreos, drones submarinos, drones en tierra, robótica a niveles como no hemos visto ni siquiera en las películas de ciencia ficción. Eso van a ser parte de los equipamientos que van a ser utilizados en esos momentos, ¿no? Y aquí pues se están tratando de tomar medidas para neutralizar obviamente esta cantidad de equipamiento, ¿no?, robótico autónomo en ocasiones a control remoto que van a estar operando. Estados Unidos tiene una división, el Pentágono, que se dedica específicamente a eso, a contramedidas, a preparación de equipo, por ejemplo, de pulso electromagnético, equipo, por ejemplo, de armas cinéticas y otro tipo de elementos. De la misma manera, se está haciendo lo propio por China, más que Rusia. China ha adelantado muchísimo eso también. Están obviamente trabajando para trabajar con los enjambres de drones. ¿Te has visto los enjambres de drones? Son cientos de drones juntos. Lo usan también para hacer figuras en el aire, ese tipo de cosas muy bonitas. Allá en Japón, en China, hasta allá, hasta en Las Vegas, cosas muy lindas, muy bien. Pero también se usan para la guerra. Y estos enjambres son letales. Y para poderlos obviamente neutralizar, pues hay que estar trabajando en la tecnología para eso. Una de las cosas que sí se está trabajando y que sí se cree es que China va a utilizar este tipo de tecnología para atacar directamente a Taiwán, vis a vis Taiwán, para atacar a China. Muchos van a usar el mismo tipo de elementos en un conflicto de esta naturaleza. Así que todas estas cosas hay que revisarlas. Ustedes saben cómo estoy yo medio aquí ya afónico, haciendo lo último que puedo con lo que me queda de garganta. Por otro lado, y quiero terminar con esto, siguen los preparativos. Cuando digo todas estas cosas, porque siguen preparativos. El país en estos momentos que más ojivas nucleares está trabajando y está fabricando es China. China, que había sido un actuante, ¿no?, en el campo nuclear bastante desapercibido. Nunca se había distinguido mucho por eso. Tenía armas nucleares, obvio, pero no se distinguía por usarlas como disuasivo o estar firmando acuerdos con nadie, porque China no tiene acuerdos nucleares con nadie. Esos acuerdos eran entre los soviéticos, Estados Unidos, los rusos y los Estados Unidos en la actualidad, y que se han roto prácticamente todos los acuerdos y que ahora nos queda solamente uno, del que muchas veces he hablado aquí, que es Stardust. Nos queda solamente uno y ya venció, y están viendo qué se piensa hacer más adelante, el próximo año, a ver qué acuerdo hay, si alguno, para esto de las armas intercontinentales. China el año pasado, en 2023, tenía 410 ojivas nucleares. Este año ya tiene más de 500 ojivas nucleares. Y siguen contando, sigue fabricando, sigue creando ojivas nucleares en gran cantidad. No sé si es que quiere entrar obviamente en gran medida como una superpotencia nuclear, igual que Rusia y que Estados Unidos, para entonces hacer un contrapeso a todo esto. Por otro lado, el jefe de la OTAN, Stoltenberg, pues también estuvo hablando sobre las armas nucleares, y esta vez contestándole a Dmitry Medvedev y contestándole a los oficiales rusos, inclusive a Putin, que habla muchísimo de las armas nucleares. Y es que la OTAN, según dice él, va a comenzar a mover sus armas nucleares en diferentes zonas donde actualmente no están. Me explico, van a poner armas nucleares en regiones donde no estaban estas armas, moviéndolas obviamente en avión, moviéndolas en vehículos aéreos, vehículos en navíos, y poniéndolas en zonas estratégicas, obviamente haciendo un arco más amplio y cubriendo zonas que antes no estaban cubiertas frente a la amenaza de Rusia. Que esto no es para atacar a Rusia, sí, Pepe, bueno, que esto es para que Rusia sepa que ellos no son los únicos que tienen armas nucleares. ¿Quién les contó eso al oído?
que si se les olvidó que la OTAN tiene 3 potencias nucleares, no una. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Son 3 potencias nucleares, ¿ok? Y que movilizan sus armas nucleares por todos los países de la OTAN, por los 31 países de la OTAN. Y ese es el mensaje que le están dando ahora mismo a Rusia. Sí, dale, nosotros vamos a empezar a mover, vamos a poner nuestras armas nucleares, inclusive en Finlandia, ahí en tu frontera. Así que 2030, 2031, como dije hace un rato, obviamente se acerca rápidamente ante la situación que viene. Y no sabemos, una vez más, quién va a comenzar el tiroteo. Si será Irán, si será Israel, si será Rusia, si será China, si será Corea del Norte, ahora con el nuevo acuerdo que ha hecho con Rusia y la nueva tecnología que les llega, entre tantas cosas más. Bueno, mientras digo eso, aquí para ir cerrando ya, la situación con Hezbollah está difícil. El canciller, por ejemplo, israelí, anunció precisamente ayer, en la noche de ayer, de que Israel está presto para una guerra total contra Hezbollah y contra el Líbano. Una guerra total. Porque contra Gaza no está en una guerra total. Pero contra el Líbano y Hezbollah va a estar en una guerra total. Israel Katz, ¿no? El canciller israelí, del gobierno israelita, dio esa noticia al mundo ayer. Estamos preparándonos para una guerra total contra Hezbollah. ¿Y qué pasa? Pues bueno, obviamente Hezbollah no se cayó la boca. Recuerde que Hezbollah es una milicia que es tal vez 4 o 5 veces más grande y más poderosa que Hamas, por ende va a dar problemas. Pues bueno, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que ellos están listos para la guerra total contra Israel. Que sí, vamos a todas. Vamos a darnos con todo. Tírame con lo que tienes, te voy a tirar con todo lo que tengo. Y advirtió que ningún lugar de Israel va a estar a salvo de los misiles y del ataque de Hezbollah. Así que ahora tenemos nuevamente un lugar sumamente, ¿qué diría yo? Si terminase el conflicto en Gaza, que esperemos que termine, porque obviamente es devastador para los civiles, ya hay más de 40.000 muertos, y esto no puede seguir contando de esa manera, y no podemos hacernos los ciegos y justificar nada, porque es de cobarde, es de canalla justificar el asesinato de mujeres y niños. No hay, no existe, no hay, recuerda, mastica con las neuronas, ninguna justificación, ninguna es ninguna, no invente estupideces, que pueda justificar el asesinato de miles de niños. Claro, no es su hijo, no es su nieto, ¿a usted qué le importa? Pues a mí me importa, póngase para su número y vamos a empezar a ser mejores seres humanos. Así que eso ya tiene que se desista. Le gusta Netanyahu o no, ya hay que acabarlo, punto. Que Hezbollah, que no, que si Hamas va a ser, hombre, ya, y el FDI va a seguir matando y decapitando gente. Porque sí, porque Israel sí, el elegido de quién, vamos a dejarnos de tonterías. Póngase maduro a esta hora de la vida. Cuando le llegue el juicio no va a tener con qué responder por las cosas que dijo, hizo y que permitió. Ahora, dicho eso, a los que están en ese fluido de qué sé yo qué cosa, de inspiración mesiánica, nuevamente, el próximo frente, que ya hace tiempo se están disparando y todos lo sabemos, desde el 7 de octubre hay intercambio de disparos en la frontera con el Líbano. Pero bueno, el movimiento militar grande ahora de Israel y el movimiento militar de Hezbollah es en esa zona. Advirtió obviamente también Katz, el canciller israelita, de que van a destruir a Hezbollah. Bueno, todavía no han destruido a Hamas, o ya lo destruyeron, ¿no? Todavía no han destruido a Hamas, que es más débil, más pequeño, peor armado, pero bueno, pero vamos a destruir a Hezbollah. No hemos podido con Hamas, pero vamos a destruir a Hezbollah. Van a destruir a Hezbollah totalmente, y que obviamente el Líbano, todo el país, va a ser golpeado grave y fuerte, duramente. Ciudades y toda, no habrá región del Líbano que no se salve el ataque. Así que Hezbollah advierte a Israel que no hay una sola ciudad y lugar de Israel que se va a salvar de su ataque. E Israel advierte a Hezbollah y al gobierno del Líbano que no hay un solo lugar del Líbano que se va a salvar de las represalias o del ataque israelí. Así que con la boca es un mamey. Si esto explota, si esto se da como pinta, vamos a tener una guerra mucho más difícil, más grande. ¿Ok? Inclusive allí está la Marina de Guerra de Estados Unidos en el Mediterráneo. Están los infantes de marina. Habría que ver si esto explota en el Líbano, qué participación va a tener Irán, porque obviamente Irán oficialmente, si es aliado de Hezbollah y tiene obviamente representación diplomática en el Líbano, no es lo mismo que Hamas acá. Así que habría que ver qué consecuencias trae esto con el ejército, con las fuerzas militares o el gobierno de Irán, al igual que Siria, que aunque no está en la capacidad
de comenzar una guerra contra Israel directamente, entre varios y entre muchos, pues obviamente pasan cosas. Pero claro, hagamos memoria, en el pasado, 7, 8 países árabes han luchado contra Israel y han sido derrotados en toda y cada una de esas guerras. El tiempo ha pasado, sí, el tiempo ha pasado. Israel tiene un ejército más fuerte, más moderno, pero sus enemigos también. ¿Qué cosas habría implicadas en una guerra de esta índole? Yo no lo sé. La realidad es que hay que estar conscientes de que, como siempre, los inocentes van a morir aquí, la sangre de los inocentes, ahí va a estar, de lado y lado todo el mundo se va a disparar, que es lo que viene, y es lo que han anunciado. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá y algún día estas cosas terminen por la mejor manera y no de la peor, pero lamentablemente la sangre de los inocentes es la que siempre baña la tierra. Con eso es que se escribe la historia, con la sangre de los inocentes se ha escrito la historia de la humanidad, no con otra cosa. No con corderos degollados, no con cabros sacrificados allá en África, ni con gallinas pescuezadas, con la sangre de los inocentes. Esa lamentablemente ha sido, ¿no?, la cuenta a pagar por los imperios, la cuenta a pagar por las guerras y por todos los desastres y desgracias humanas que hemos sufrido por siglos. Y no aprendemos nada. Inclusive, muchos de los que aquí comparten y están todavía en ese pensamiento retrógrado, pensando, qué sé yo, en la época de María Castaña, de la misma manera, y no progresivamente, a ver si la humanidad puede mejorar, sino pesimistamente. Yo traigo estas noticias que son de impacto y tienen carga negativa, pero es para que usted despierte conciencia y para que veamos si podemos tener una conciencia planetaria para mejorar el futuro y tratar de ver qué cosas realmente hemos hecho mal por tantísimo tiempo y cómo de alguna forma o manera poder resolver esto. Por otro lado, también quiero aprovechar el momento para invitarlos a que estén conmigo este sábado 22. Voy a estar Estudio 58 en Ponce. Queda muy poco espacio, vamos por un sold out. Siempre ha sido obviamente la aceptación de nuestra propuesta del público. Lógicamente el nivel de discusión, el material que presentamos, la información es exclusiva, por ende no tiene comparativa en ningún otro lugar. Así que siempre traemos información de primera mano, directo, y usted sale distinto y diferente a lo que entró una vez ve cosas que se supone no deba haber. Vamos a estar este sábado 22 a las 8 de la noche en Ponce, Estudio 58, en la calle Sol, número 58, en Ponce, a las 8 de la noche. Puerto Rico, Proyecto Secreto, la isla de los misterios, audiovisual tipo cine. Va a haber cosas que te van a poner a pensar más allá de lo aparente. Vamos a discutir allí preguntas, respuestas, la presentación de evidencia para que despierte y usted vea más allá de lo que le han dicho y sepa realmente el lado oscuro de todo lo que pasa en Puerto Rico y el por qué tantísimas cosas en la isla. Eso es este sábado a las 8 de la noche en Estudio 58 en Ponce. Teléfono contacto 787-579-8600. Mi producción. Puedes llamar, separar tu espacio. Como he dicho, quedan poquitos espacios ya. Eso ya explotó, se fue, como todas nuestras convocatorias. El teléfono es 579-8600. Llama en horas laborables o puedes en cualquier momento enviar un mensaje de texto. Te van a contestar y decirte cómo puedes, obviamente, inscribirte para estar en este conversatorio audiovisual Puerto Rico Proyecto Secreto. Que esté en la antesala a lo que traemos en el mes de septiembre con Top Secret parte 2. Vamos aquí concatenando información, hechos, proyectos secretos en Puerto Rico, operaciones especiales en Puerto Rico, movimientos clandestinos en Puerto Rico y tantísimas cosas de las que la prensa ni de casualidad habla, ni de casualidad. La historia desconocida de este país y lo que está pasando in situ aquí ahora en este país, en esta isla, y lo que viene obviamente en camino debido a lo que está pasando tanto con la pequeña flotilla que llegó a La Habana, que ahora va a dar la vuelta por Venezuela, y las tantas cosas que van a estar sucediendo próximamente aquí en el Caribe, en el Atlántico, y donde Puerto Rico es un punto neurálgico, ¿no?, para que esto, pues, obviamente estas operaciones puedan ser observadas, vigiladas y estudiadas de Puerto Rico como un punto de avance importante en este hemisferio. Despierta durmiente. Recuerda, este sábado 22, 8 de la noche en Ponce, Estudio 58, en la calle Salud, número 58 en Ponce, en el casco del pueblo, cerquitita allí de la plaza en Ponce. Allá vamos a estar a las 8 de la noche. Comunícate al 787-579-8600 y allá los espero. Será hasta el viernes. Ya el viernes espero tener la garganta buena. Fíjense cómo se me agotó según íbamos avanzando, pero todavía estamos aquí dando la batalla. Así que gracias a ustedes siempre por estar conmigo, compartir su tiempo, por la venia, ¿no?, y
aguantar las cositas que a veces yo tiro por ahí. Como he dicho tantas veces, no tiene que pensar como yo, simplemente vea los datos, como lo hago yo, entonces llega a sus propias conclusiones o a su opinión basado en datos fidedignos, no en lo que usted cree o lo que está convencido, no. Ni lo que yo crea ni lo que usted cree es la verdad. Apréndalo y recuérdelo. Nosotros meramente estamos en un lapso de tiempo con unas impresiones, unas interpretaciones muy personales que probablemente estén muy distantes a las razones, a las causas del por qué suceden las cosas en el mundo en que usted y yo vivimos. Así que despierta, durmiente. Los veré el próximo viernes a las 8 de la noche con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad, hablando vía telefónica como siempre y analizando asuntos y puntos importantes de lo que ocurre aquí ahora en nuestro mundo. Y te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta conciencia, es lo único que vamos a poder hacer. Buenas noches.